Bueno, entrando en el tema que nos ocupa y mirando un poquito las situaciones que nos ha tocado vivir, ¿no? En estos tiempos. Mire, cuando comenzamos el mes de enero, creo que todos comenzamos con positivismo, con ímpetu, deseándonos unos a otros los mejores días, que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere, que aquellos planes que tenemos puedan cumplirse, sobre todo pedirle a Dios que nos dé la salud de la vida para poder trabajar, enfrentar, que nos dé trabajo, que se abran puertas de bendición, es decir, todos esos buenos deseos que está bien que los digamos, está bien que nos manifestemos, que tengamos ese deseo. Comenzamos con positivismo, con entusiasmo. Lastimosamente, la situación del país como tal, en todo lo que implica la vida de nuestro país, no ayuda mucho a pensar que aquellos buenos deseos puedan ser muy cumplidos. ¿Por qué? Porque nosotros a su vez vemos que la situación empeora, ¿no es cierto?, en el país. Es decir, es una situación de inseguridad que nos tiene limitados, no solo por la psicología del terror, sino porque la realidad así nos muestra, ¿no? Entonces ya no podemos emprender, o nuestros emprendimientos tienen que reducirse a ciertos horarios, tenemos temor de salir a la calle, etcétera, etcétera. Adicional a eso, la falta de trabajo, el panorama que vemos de nuestro país no es el mejor para los siguientes días, y no es que haya una gran esperanza, una expectativa, excepto las mentiras políticas. Entonces todo eso, como que contrasta, ¿no? Los buenos deseos de inicio de año, estamos todavía en enero, con una realidad palpable, ¿sí? Inseguridad, falta de trabajo, despidos, ya comenzaron despidos en algún sector de la estructura gubernamental. A lo mejor sigue el criterio de los últimos gobiernos que hemos tenido en el país, es desinflar un poco la burocracia, y esto significa despidos, gente sin trabajo, padres de familia, madres de familia. Es decir, es un panorama bastante crítico. Frente a estos panoramas críticos que afectan nuestras vidas, que golpean en distintas áreas de nuestras vidas, en la económica, en la emocional, en la física inclusive, todos estos panoramas hace que nosotros tomemos una acción, una actitud frente a las dificultades. Y yo me he permitido, siempre estoy pendiente del comportamiento humano, ¿no? Tanto personal como un poquito colectivo. No soy sociólogo ni mucho menos, pero eso no impide que yo me fije y que piense, que medite al respecto. Y los seres humanos, cuando enfrentamos dificultades individuales o colectivas, tenemos dos opciones de reacción, ¿sí? Y miraba a la luz de la palabra cómo era el comportamiento de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, de Israel, ¿no? Igualmente frente a las dificultades, a los desafíos, a los problemas, a las adversidades, ¿cuál era su reacción? Y meditaba alrededor de lo que sucedió con el pueblo de Dios en Egipto y al salir de Egipto. Porque la gente ha sido siempre gente, ¿sí? Es decir, siempre con sus emociones, con sus expectativas, con sus apreciaciones, con sus percepciones de sus realidades. Y por otro lado, porque creo que es muy acertado el que nosotros nos identifiquemos, nos veamos reflejados en lo que ellos vivieron, la historia que ellos vivieron, que nos veamos reflejados, porque tenemos muchas coincidencias, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es que somos pueblo de Dios. ¿Cuántos se consideran parte del pueblo de Dios? Ellos también, ¿no es cierto? Y como pueblo de Dios ellos y como pueblo de Dios nosotros tenemos aún más similitudes. Por ejemplo, ellos estuvieron viviendo en una época de aflicción, de dolor y de quebranto, que abrió sus corazones para que puedan ser visitados por Dios. Así dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Dice en Éxodo capítulo 1, dice que ellos vivían situaciones muy difíciles, pero que fueron visitados por Dios a través de la visita que le hizo a Moisés, indicándole cuál es el plan que tenía, ¿sí? Y nosotros también, ¿no? Nosotros también fuimos visitados por Dios, no porque Dios visita de vez en cuando, Dios constantemente estaba ahí tratando de inquietar nuestras vidas, nuestros corazones, pero como somos personas de hace 6,000 años,
actualmente, hace 2000 años, siempre hemos sido iguales. Nosotros no somos de las personas que comúnmente nos rendimos por amor a Dios, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, si aquí, por ejemplo, yo preguntaría, no hace falta que me conteste, y diría, ¿cuántos de ustedes vinieron a rendirse verdaderamente a Dios desde la primera vez que visitaron una iglesia? Porque alguien les invitó, alguien le dijo, ve, ¿qué vas a hacer mañana domingo? Dice, yo normalmente me despierto a las 11. Dice, despiértate más temprano y vamos a una reunión en mi iglesia que es a las 9:15. Y que la gente diga, bueno, y que venga esa primera vez y quede impactada, ¿no? Y que diga, qué lindo que han sabido cantar. Dice, qué simpática la prédica, alhaja, ¿no? Sí se le entiende al hombre ese, ¿sí? Y de ahí perseveró, siguió y comenzó a leer la Biblia y oró. No hay esos casos. Y si hay, es 1 en 1.000.000. ¿Qué es lo típico? Lo que les pasó a ellos, ¿sí? Que tuvieron que llegar al dolor, al quebranto, a la aflicción, a la dificultad, a la angustia, a la impotencia frente a las situaciones que les tocaba vivir. Y abrieron su corazón a Dios, entonces Dios pudo obrar en estas personas. Entonces, en ese sentido, también somos muy parecidos. Somos parecidos también en el hecho de que a pesar de que en nuestro caminar con Dios hemos visto cosas que Dios ha hecho en nuestro favor y cosas que solo Él puede hacerlas, es decir, milagros, prodigios, tanto en nosotros mismos como en personas cercanas, hemos visto, por ejemplo, vidas transformadas. Entonces dice, pero no es posible, si tal persona era terrible, ese comportamiento, esas actitudes que lastimaban a los suyos, y ahora verle que es una persona tan buena, tan equilibrada, tan razonable, ¿no? Entonces hemos visto prodigios, milagros. Pero a pesar de ver el actuar sobrenatural de Dios, ¿qué es lo que sucede? Que no tenemos nosotros una gran relación, ¿no? Así les pasó a ellos. Ellos vieron 10 plagas vieron. Pero eso no les afirmó, no les hizo que se sometan en adoración a Dios. No, más bien era un pueblo medio frío, no obstante, digo, de ver semejante salvación, ¿no? Entonces era un pueblo medio frío, medio parco, rebelde. Al poco tiempo quisieron regresarse a Egipto y durante todo el trayecto, siempre con la misma idea que nombremos capitanes y volvámonos a Egipto, que ¿para qué nos sacaste a Moisés acá, que muramos en el desierto? Todo el tiempo rebeldes, reprochando, sin apreciar lo bueno que estaban viviendo, sino solo viendo lo malo, siempre con una perspectiva negativa. Entonces digo, en eso también nos parecemos, ¿o no? Sí, porque somos seres humanos iguales todos. Y claro, les tocó caminar largo, en trayectos en los que la vida no fue fácil, pero no apreciaban las cosas buenas, como por ejemplo, que la gente que entraba al desierto moría en el desierto. Ellos no murieron en el desierto. Ellos fueron sostenidos, sustentados, que en el desierto es imposible conseguir alimento, y a ellos les caía el alimento del cielo. Eso no consideraron, eso olvidaron, porque más se dejaron ganar de las dificultades y de los problemas, y no pudieron ver las bondades y favores de Dios, ¿sí? Que atravesaron por distintos lugares, y en algunos de esos lugares habían pueblos que estaban dispuestos a hacerle la guerra, ¿sí? Y cuando hubo guerra, siempre vencieron, siempre ganaron. Pero decían, no, nos ha tocado enfrentarnos, pero ganaron a la postre, ¿no es cierto? Entonces, digo, esas percepciones que tenemos, normalmente negativas, normalmente derrotistas, no nos permiten ver las cosas buenas que Dios también hace, ¿sí? Y claro, ¿y en qué nos identificamos? Bueno, en este aspecto nos identificamos en que, y ahí sí ya no quiero criticar ni mucho menos, ¿no? Porque son cosas que me ha tocado también vivir. También no es fácil cuando uno tiene a Dios, a lo mejor no una relación muy cercana, de compromiso, pero tiene a Dios. Ellos eran así. Ellos no tenían una relación cercana. No es que eran, qué bestia, qué obedientes. No lo eran. Como nosotros tampoco lo somos. De todas maneras sabían que tenían un Dios. Y que ese Dios les había sacado con un propósito. Igual que nosotros. O sea, si Dios se cruzó en nuestras vidas, como les visitó a ellos les llevaba en una dirección. No es que iban caminando a ver a dónde llegan. No. Ellos iban en pos de una tierra prometida.
Y una tierra prometida que era una tierra buena, que fluye leche y miel. Descripción literal de hablar de una tierra extremadamente bendecida y próspera. Entonces ellos iban en esa dirección. Nosotros también, por favor, no olvide que nosotros vamos en una dirección. No es que nosotros estamos aquí como pueblo de Dios. Venimos los domingos a escuchar, a ver. A veces me inmiscuyo en una célula para hacer amistad. No. Todo lo que hacemos en la iglesia, y que digo desde marzo vamos ya a arrancar con todo nuestro trabajo, nosotros lo hacemos, sí, porque tenemos también un objetivo. Nuestra tierra prometida es estar un día en la presencia de Dios y por la eternidad. Es decir, dicho de otro modo, el caminar que nosotros tenemos aquí en la tierra, como pueblo de Dios, nos conduce al cielo, no al infierno, por decirlo de la manera más práctica, ¿sí? Entonces, pero claro, aquí viene, digo, la parte humana, aquí viene la parte que no es fácil también comprenderla, aceptarla, y es el hecho de que tanto ellos como nosotros hemos caminado largo, con todo lo que implica el caminar, con tiempos bonitos de satisfacción, de plenitud, de compartir, de regocijarse, pero también hay tiempos difíciles que desgastan, hay dificultades que afrontamos, muchas de ellas, por no decir pocas, muchas de ellas escapan de nuestras condiciones, de nuestras capacidades. Y a veces no vemos una gran salida. No en todas las áreas de nuestra vida, gracias a Dios, pero sí en algunas. Por ejemplo, ve, cuando hay alguien en nuestro entorno social cercano, o sea, familiar, que tiene una enfermedad que es degenerativa, una enfermedad que comienza a limitar el libre desenvolvimiento de la vida y que limita no solo a la persona que está enferma, sino a los suyos, ¿sí? Cuando hay una carencia económica que quizás habiendo un ingreso, el ingreso no suple el egreso, por más que hemos hecho ajustes, por más que hemos reducido gastos, pero el ingreso sigue siendo insuficiente frente al egreso, lo que nos lleva a adquirir deudas y que no pueden ser totalmente pagadas y que se acumulan. Entonces, en cualquier área de la vida, cuando uno está pasando una necesidad económica, uno piensa que las necesidades económicas son lo peor que a uno le puede pasar, porque la estamos viviendo y no vemos una salida. Y quizás llevamos en este estilo de vida de limitación, de dificultad, de deuda tras deuda, que salimos de una porque ya hemos entrado en otra. A lo mejor ya hemos caminado largo, no sé qué tiempo. En la cuestión salud igual, no sé qué tiempo. En la cuestión emocional o sentimental también, cuando la vivimos decimos, no, ve, yo podría vivir con arroz con cuchara, pero que no me pase este quebranto sentimental o emocional que estoy viviendo. Y no es así, simplemente quienes pasan cierto tipo de problemas, ¿sí?, les parece que es el peor porque ese es el que lo están viviendo en ese momento. Pero todos son difíciles. Un rompimiento sentimental, si un rompimiento sentimental de noviazgo es terrible, imagínense lo que implica un rompimiento sentimental de matrimonio, en donde ya hay involucrados hijos de distintas edades. Y es crítico, es espantoso, es triste por demás. Y digo, se ha caminado, y no se ve, no se avisora la tierra prometida. El cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas, que ya no es únicamente lo que Pablo llama el supremo llamamiento, es decir, estar un día en la presencia de Dios y por la eternidad, sino lo que Cristo nos vino a decir también. Y Cristo es Dios y Él no nos va a mentir, que dijo que nosotros vamos a tener vida y vida en abundancia. Entonces uno se pregunta, dice, esta situación de enfermedad que no supera, que se agrava, que nos carcome la tristeza, que nos limita económicamente y que no hay una salida, esta necesidad económica que nos mantiene endeudados y que no podemos salir, esta incompatibilidad de caracteres que se ha presentado de mucho tiempo acá, que nos ha distanciado, que nos ha enojado, que nos ha confrontado
y que no podemos ser un buen ejemplo para los hijos y que no sabemos qué decisión van a tomar ellos cuando crezcan. No es el mejor ejemplo que les estamos dando. Vea, hoy existe una situación terrible que creo que es nueva. Hay de que nosotros vayamos a caer mal a alguien y que nos caigan judicialmente. Es decir, que a alguien se le ocurra, fruto de algún impasse que pudimos haber tenido, presentarnos una demanda, ¿sí? Que nosotros sabemos que no hemos hecho nada malo, que nosotros actuamos de buena fe, que nosotros estamos dispuestos a reconocer nuestros errores, a humillarnos y pedir perdón. Pero alguien no quiso manejar las cosas en una solución razonable y simplemente nos presenta una demanda. Y nos vemos en medio de las limitaciones, nos vemos obligados a contratar un abogado y todo lo largo calvario que implica una cosa de esas. Entonces todo eso aflige, todo eso lastima, limita, nos debilita a veces hasta en la fe. Y digo, no se ve nada, ¿no? Entonces, al igual que ese pueblo, ellos caminaron con dificultades, superándolas, enfrentándolas. Ya caminaron 40 años y no veían nada. Entonces digo, también nos vemos reflejados en eso. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. Por ejemplo, una constante en mi vida ha sido la salud de mi esposa, ¿sí? Frágil, pero ha sido manejable. Por muchos años no fue un problema, no fue una dificultad. De hecho, y no puedo cegarme tampoco a las bondades de Dios. Hemos podido compartir, viajar, paseos, disfrutar con los hijos. O sea, también ha habido, ¿no? Que cuando uno está en esas circunstancias como que se opaca esos lindos recuerdos, pero también ha habido y no podemos olvidarnos. Y la otra constante ha sido la parte económica, ¿sí? Que medio parece que uno va surgiendo y después toca vender el carro, toca endeudarse, hacer alcance a las tarjetas, todo. Y es una constante. Y uno dice, ¿cuándo me libro de esto? ¿Cuándo Dios le sana totalmente? ¿Cuándo Dios me libera de las deudas? ¿Y cuándo Dios nos reconcilia? ¿Y cuándo? Y parece que no se ve. Todo el ímpetu del inicio de año, los buenos deseos, que espero que sean eso, buenos deseos, y que no caigamos en lo que veo que hay un movimiento bastante emocional en muchas congregaciones de todo el mundo, ¿no? En el que de pronto dicen, yo decreto bendición, yo declaro, yo ato bendición. Eso no funciona, eso es mentira. ¿Quiénes somos nosotros para decretar, para que Dios obedezca nuestro decreto? Eso es mentira. Entonces, nosotros tenemos que ser cristianos y por sobre todo racionalitos, ¿sí? Y ver lo que dice la palabra y manejarnos y que la palabra nos ilustre, nos dé un entendimiento para manejarnos conforme a la voluntad de Dios. Pero nada de que yo decreto, ni yo declaro, ni yo ato, nada. Eso no es así. Eso es mentira, es una mentira del diablo que le tiene a mucha gente que se dice cristiana, le mantiene emocional, pero no le lleva a ningún lado. El pueblo había caminado 40 años en estas circunstancias. No pudieron ver las bondades de Dios, la protección, el cuidado, el sustento que venía de Dios. Ellos veían más las dificultades y eso les negaba, les enceguecía el ver las cosas buenas. Y llegan en el libro de Números capítulo 13, ¿sí? Vamos al libro de Números, no al 13, al 14, pero yo le cuento lo que pasaba en el 13. En el libro de Números capítulo 13 llegan a las postrimerías de la tierra prometida, ¿sí? Y por disposición de Dios, Moisés nombra 12 varones principales, príncipes, dice ahí la palabra, de cada una de las tribus, de las 12 tribus de Israel. Cogen a gente que se supone era destacada de cada una de las tribus, por eso dice eran príncipes de las tribus. Números, el libro de Números. No, para las personas que no se llevan bien con las matemáticas, no le estoy diciendo que abra el álgebra. ¿Sí? En mi época era el álgebra de Baldor y el álgebra de Mansil que nos daban. No sé si ahora ocupan eso o seguirán en sexto curso con el terruño, no tengo idea. Pero en el libro de Números, que es el cuarto libro de la Biblia, en el capítulo 13 se da esta situación de que llegan a las postrimerías. Dios le dice a Moisés que escoja 12 personas importantes, principales, destacadas de cada una de las tribus y que vayan a hacer una inspección, ¿no es cierto? Todos conocemos esta parte. Ellos van a hacer esta inspección y de los 12, 10 vienen
y esto yo quiero que usted tome muy en consideración. Digo, es lo que yo me doy cuenta, ¿no? En el comportamiento humano, en el comportamiento social, tanto en el individual como en el multitudinario. Cuando hay una mala información, hay una mala percepción. Y si hay una mala percepción, hay una reacción equivocada. Porque es así. Pero cuando hay una buena información, hay una correcta percepción que nos impulsa a tener una reacción correcta también. Habían pasado estos 12 importantes, destacados personajes de cada una de las tribus y trajeron 10 de ellos una información equivocada. Información equivocada que permitió que el pueblo, la gran multitud, la mayoría, o quizás casi todos, tuvieron una percepción también equivocada, ¿sí? Y apenas 2 personas tuvieron una apreciación correcta que les llevó a dar una información correcta a efecto de conseguir una reacción correcta, ¿sí? En el libro de Números capítulo 14 que le pedí que usted buscara en su Biblia, dice así, me voy a permitir darle lectura del versículo 1 al versículo 10. Capítulo 14, versículos del 1 al 10. La palabra de Dios dice así, me sigue por favor con atención y con la debida reverencia a la palabra de Dios. Dice así, ¿tenemos todos amén? Números capítulo 14, versículos del 1 al 10. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Entonces, imagine lo que estaba sucediendo en este momento, ¿no? Lo que nos relata estos 10 versículos. Por un lado, tenía la información de 10 de los 12 que fueron a espiar para dar un informe. Yo comencé diciéndole en esta charla que frente a las dificultades los seres humanos tenemos 2 opciones. La una está en el versículo 1. Sí, gritar, llorar, amargarse, quejarse, es la una. Y es una reacción instintiva, fruto de un informe mal dado, que lleva a una percepción equivocada para tomar una reacción igualmente mala. La otra es la que tomaron Josué y Caleb, ¿sí? Ellos fueron a visitar el mismo lugar, vieron las mismas cosas, pero tuvieron una apreciación diferente. Ellos al problema que le vieron los otros, ellos le vieron un desafío. Ellos vieron un problema que les acabó y que les llevó a hablar barbaridades. Los otros no, ellos se sintieron desafiados y dicen, no, sí podemos, tranquilos, vamos para adelante. Por eso le digo, qué crítico es el informe, ¿no?, que nosotros pudiéramos dar. ¿Qué tal que alguien se encuentra con nosotros, ¿sí?, a los años? Dice, hola fulanito, fulanita, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Qué de tu vida? Dice, ¿qué hacías el otro día que te vi que salías en tu auto, dice, de ahí de la hostería Castillo del Valle? Y usted le dice, no, yo no salía de la hostería, yo salía de la iglesia. Ah, dice, ¿tú vas a la iglesia? Sí, ya mucho tiempo, yo soy cristiana de X años. ¿Y cómo te va? Ahí, viviendo por no ser soberbio.
Dice, ¿y qué pasó con tu situación laboral? No, pues nunca más encontré trabajo, dice, y ahí picando por aquí, picando por acá. Dice, ¿y tú tenías ese problema de salud? Dice, estoy peor. No, dice, lo mío ya no hay remedio. Dice, ya estoy pensando en dejar de tomar la medicación, dice, porque primero es caro y segundo, no siento que me haga bien. ¿Y qué dice tu familia al respecto? Dice, no, vivo solo. ¿Y qué pasó con la familia? Dice, mi mujer era una loca y mis hijos hicieron a ella. Imagínese usted, cristiano, dando un informe de esa naturaleza. ¿Qué percepción tiene la otra persona? No, pues el cristianismo es lo peor que puede pasarle a alguien. El cristianismo es una vida de martirio, o sea, hay que ser héroes de la fe para sobrevivir en el cristianismo. Cuando lo mismo puede decirlo de distinta manera. Y en las mismas circunstancias que le digan, ¿y cómo te va? Le dice, ¿sabes que desde que perdí trabajo nunca me ha faltado la comida? Sí, ahí Dios hace milagros diariamente y tú me ves, aquí sigo firme. ¿Sí? Igual no consiguió trabajo, pero dijo, desde que perdí el trabajo nunca me ha faltado nada, nunca me faltó el plato de comida. ¿Sí se da cuenta? Sí. Y de tu cuestión de salud, ve, a pesar de que los médicos dicen tal cosa, sí, yo sigo creyendo en Dios y aquí me tienes. No estoy limitado, no estoy discapacitado, no estoy nada. Sí, ahí le pongo ganas y ahí vamos. Está diciendo que sí, que sigue con la enfermedad, pero sí se da cuenta que el informe es distinto. Entonces eso es lo que sucedió con este pueblo. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Vea, esta semana yo he tenido muchas citas. De hecho, hubo un par de días que tuve 2 citas en la mañana y 2 citas en la tarde. Y también no puedo abstraerme de la realidad. Cada persona que viene a hablar conmigo es porque tiene uno o más problemas y que simplemente ya no los pudo resolver solos. Entonces dice, voy a ver, ¿qué puede decirme el pastor? Quizás él tenga alguna visión diferente al respecto. Y claro, conversamos, me hablan, me cuentan, yo escucho, si algo puedo decir, lo digo, y terminamos en oración. Y no es nada raro, ni tampoco estoy diciendo que somos muy espirituales. Cuando terminamos orando, terminamos llorando. Y yo con cada persona que viene, una, porque no soy insensible, ¿no? O sea, yo me duelo del dolor ajeno también. Y 2, porque también muchas de las cosas que me cuentan, también las he vivido, o quizás las estoy viviendo. Porque aquí caras vemos, ¿no? Y corazones no sabemos. Aquí en la puerta, gracias a Dios, todos entramos sonrientes, todos nos saludamos, nos bendecimos. Que Dios le bendiga, pastor, que Dios le bendiga, mi hermano, bienvenido. Todo chévere. Pero detrás de esta postura hay una historia que se va escribiendo. Y muchas veces son historias de dolor, de quebranto, de limitación, de angustia. ¿Cuánto hemos recorrido en nuestros problemas? 1 año, 2 años. ¿Qué tiempo lleva esa enfermedad? Esa limitación económica. Esos planes nunca realizados, ¿qué tiempo llevan? Y que siguen siendo un objetivo, una expectativa, pero por A o B circunstancias no se dan. Hemos arrancado, hemos tratado de despegar y no se dan. Y obviamente esto desgasta, esto aflige. Y como le decía al inicio, expectativas de positivismo, de mejores días, con la inseguridad que vivimos. Es un limitante, por supuesto que es un limitante. Hay quienes ya cuantifican las pérdidas por esta psicosis de inseguridad que vivimos. Porque obviamente ya no abren más tiempo sus negocios, porque ya no pueden moverse con la agilidad y mediana tranquilidad que nos movíamos antes, porque ahora si es que tenemos un carrito medio de buena presencia, nos da temor cuando se para una moto al lado, en fin, ¿no? O sea, y uno dice, ¿cuándo se acaba esto? Yo quiero continuar dándole el nombre de esta prédica que me permití ponerla. No es tiempo
de desmoronarse. No es tiempo de desmoronarse. Nunca es tiempo. No es que hoy no es el tiempo y mañana sí. No, nunca es tiempo. No vemos algún viso de solución a las cosas que estamos enfrentando. Ya hemos hablado de divorcio, de separación. El comportamiento confirma y ratifica que parecería que es lo mejor. Los últimos exámenes médicos no fueron nada alentadores. Las múltiples entrevistas de trabajo han pasado a ser una costumbre. Ya sabemos, vamos, damos la entrevista, entregamos la carpeta, ya le hemos de llamar y hasta ahora estamos esperando. Hay tantas cosas, ¿no? Hay tantas situaciones tan críticas. Y no es que seamos mentirosos ni artistas, pero sí es bueno ponerle buena cara al mal tiempo, porque no es tiempo de desmoronarnos. Ellos caminaron 40 años. No es que fueron, qué obedientes, ¿no? Más o menos eran parecidos a nosotros, así, medianamente obedientes, una relación quizás no tibia, a ratos un poquito más ferviente, otros ratos nos enfriamos. Pero ahí estamos, caminando, no sé si parqueados, a lo mejor por un rato para tomar oxígeno, pero yo quiero hacerle ver un poquito hoy en día la otra cara de la medalla, que si bien hay dificultades, problemas, adversidades, no todo puede ser dolor, quebranto, angustia, desolación, frustración, porque si es necesario inhalar profundamente, como cuando los que hacemos deporte y que nos gusta dar lo mejor de nosotros, estamos así cansados todo, pero todavía falta un set. No, ya estamos en el tercer set y en este se define y estamos perdiendo 10-2. Bueno, pero se termina al 12 en nuestro caso, en otros casos se termina al 15. Y si hay 2 puntos, tranquilo ahí, mete aire y saca fuerzas, ¿no? de las pocas que pueden quedar. Pero acuérdese de esto, no es tiempo de desmoronarse. ¿Por qué? Porque qué tal que a la vuelta de la esquina esté la bendición. Y colgamos los guantes a 5 metros de la llegada. No es así. Mientras hay vida y esperanza. Y si la esperanza es en Cristo, es la esperanza de gloria. La gente habló de apedrearles a ellos, dice. ¿A quiénes? A los que eran positivos, a los que le pusieron ganas, a los que mantuvieron su fe, a los que percibieron las cosas de manera correcta, a los que dijeron, no, yo soy hijo de Dios, yo no puedo pensar así. Dijeron, apedreémosles. Gracias a Dios, la gloria de Dios les detuvo, ¿no? Versículo 10 dice que decidieron apedrearles, pero la gloria de Dios les apareció a todos. Dicho de otro modo, lo que estos dos positivos, lo que estas dos personas de fe están diciendo, eso es lo bueno. Por eso Dios respalda con su gloria esas palabras en ese momento en que la multitud, la mayoría, el gentío, habían declinado, habían decaído. Dijeron, ¿para qué nos sacaste? Para morir en el desierto. Mejor hubiéramos muerto en Egipto. Nombramos un capitán y regresemos. Ve, todas estas cosas, yo quiero darle la otra cara. Para que no se olviden, somos cristianos, somos hijos. Los domingos en la mañana venimos acá a reunirnos a ver qué Dios dice en medio de lo que estamos viviendo. Primer aspecto, y con esto voy concluyendo. Dios no hace avanzar para perder. Dios no hace avanzar para perder. Dicho de otro modo, Dios no es malo. Dios es infinitamente bueno. ¿Cómo hemos llegado? Cansados, desgastados, afligidos, no importa. Pero Dios no nos va a dejar ahora. Hay un refrán que dice haber nadado tanto para morir en la orilla, pero eso es un refrán humano, no es un versículo bíblico. El versículo bíblico es, yo soy tu Dios, por tu nombre te llamé, hijo mío eres tú, hija mía eres tú. Cuando pases por las aguas no te ahogarás, y si pasas por el fuego, estas no arderán en ti. Yo te voy a levantar, yo te voy a sustentar, yo tengo el poder de hacerlo. Entonces Dios no nos ha hecho llegar hasta aquí, amanecer un día domingo, poder levantarnos y que nuestro corazón se haya dejado inquietar, a pesar de lo que es nuestro corazón, se haya dejado inquietar para venir acá. Entonces, porque Dios tiene algo por hacer. Pero pastor, vea,
nosotros ya hemos hablado de divorcio y ya estamos llegando a acuerdos. Bueno, entonces Dios cambiará los corazones. Yo no sé cómo lo hace. Solo sé que si usted tiene fe, Dios lo hace. Que hemos avanzado mucho en esto y ya parece que no hay chance de volvernos atrás. Vea, los exámenes médicos dicen eso, pero yo sigo creyendo que Dios es Dios. ¿Cuál es el problema? Eso no quiere decir que puedo dormir toda la noche. Pero el que yo tenga insomnio no quiere decir que eso le desmerece el poder a Dios, pues. Así que Dios no nos hace avanzar para perder. 2. Más grande es la bendición que está por llegar que la dificultad que está por ser superada. ¿Sí? Hay quienes dicen que cuando el camino es más doloroso es porque la llegada es más trascendente, es más gloriosa. ¿Sí? Yo prefiero no ocupar mucho la palabra gloria a menos que no sea para dársela a Dios. ¿Sí? Pero ¿qué tal si ante este problema que hoy estamos teniendo, esta deuda impagable, esta enfermedad con sentencia de muerte, esta relación quebrada desde hace años, qué tal que estemos a punto de que Dios haga el milagro? Porque además Dios no sabe hacer cosas simples, Él hace milagros. Él hace cosas inesperadas. Él es el Dios de lo sobrenatural. Él es el que nos impresiona, nos impacta, nos sorprende. Y por esta situación que estamos viviendo, dejar la causa, oiga, la bendición que está por llegar es con seguridad mucho más grande que la dificultad que estamos afrontando y que va a ser superada. 3. Josué y Caleb dijeron, si Dios se agradare de nosotros, nosotros les vamos a comer a ellos, porque de ellos se apartó su poderío, su autoconfianza. Nosotros vamos a poder. Si usted avisora un poquito en la parte humana, la diferencia que había entre un pueblo cansado de 40 años de caminar, un pueblo racialmente pequeño, porque los judíos, los hebreos, eran de raza pequeña, que iban a entrar a una tierra que no conocían y que tenían que tomarla, asaltar la tierra, frente a un pueblo que había estado establecido ahí por años. Ellos conocían todos los vericuetos, ellos sabían dónde refugiarse, conocían sus cuevas, sabían dónde estaban las rocas, ellos tenían todo. Aparte de eso eran gente gigante al menos para los israelitas. Es decir, ellos tenían todo para ganar. El problema tiene todo para mostrar un final fatal. Pero yo le tengo a Dios. Y yo lo que tengo es que agradarle a Dios, y la Biblia dice allá en el capítulo de la fe, Hebreos capítulo 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que más bien nosotros tenemos que saber que todo el que se acerca a Dios, sí, sepa que le hay, dice en la versión de Reina Valera. Dicho de otro modo, mi fe me dice que yo debo aferrarme a Dios, porque sé que Dios algo va a hacer, que si yo me acerco a Él, Él tiene algo, no sé, no me imagino, no se me ocurre, mi tristeza no me impide visualizar una salida. Pero yo sé que tengo que agradarle a Dios. Así que el tercer punto es, la fe agrada a Dios. Sosténgase. De lo poquito, sosténgase. Es que, pastor, usted no sabe la situación de mi hija. De lo poco, sosténgase. Y el cuarto punto, que fue dicho por personas como usted y como yo, quizás no tan positivos nosotros como ellos, frente a un informe de mayoría que mostraba fatalidad y que le llevó al pueblo a gritar, a llorar, a dar voces, a entristecerse. Mi papá solía decir esto. Decía, si llorando se solucionan las cosas, entonces lloremos todos. Y gracias a Dios que yo tengo esa escuela, ¿no? Ahora, llorar sí he llorado, porque también mi papá decía que los hombres no lloran, y ahí sí le fallé a mi papá, porque
ante una canción que escuché en la iglesia hace 31, 33 años que ya voy a estar de cristiano. Me fui en lágrimas, nadie me pisó, nadie me agredió, y una canción me hizo llorar. Ahí sí ya le fallé a mi papá. Pero yo también digo lo mismo, ¿no? O sea, si llorando se solucionan las cosas, a la voz de tres, y todos a llorar. No, las cosas se solucionan creyendo. Y el cuarto punto es que con nosotros está Dios. Ese pueblo no era un pueblo ferviente en espíritu, obediente, santo, íntegro, no. Era un pueblo rebelde, como usted y como yo. Era un pueblo sin compromiso. Cualquier parecido es pura coincidencia. Pero era un pueblo que tenía a Dios y ese Dios velaba por ese pueblo. A pesar, como yo suelo decir a veces de manera graciosa, pero hoy lo digo muy en serio, a pesar de que somos malcriaditos, con nosotros está Dios. Dios no nos despertó esta mañana para perder. Nos despertó para escuchar su voz. La bendición que está por llegar es muchísimo más grande que el tropiezo y la dificultad que hoy nos aflige. Aferrémonos a lo que tenemos, a la poca fe que nos ha quedado un poco debilitada, pero yo sé que Dios tiene algo para nosotros. ¿Y sabe qué? Dios está con nosotros, siempre para adelante, para atrás ni para tomar impulso, porque este no es tiempo de desmoronarse. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Toda lengua te confesará